Las brujas. Hola, mi nombre es Carmen. Les contaré el terror que viví hace 28 años y hoy en día no lo olvido. Era el año de 1993. Estaba recién casada, ya que en el mes de febrero me uní a mi hoy esposo y como toda pareja éramos felices. Una de mis tías nos rentó una de tantas propiedades que tiene. No lo puedo negar, la casa era grande y muy bonita. Todo marchaba de lo mejor. Me embaracé y tuvimos una hermosa niña. Cabe resaltar que la casa estaba situada en un pueblito llamado Santa Ana. Alrededor de la casa habían milpas. Aún no estaba tan poblado. Cuando salimos del hospital con nuestra hermosa bebé, llegamos directo a casa. Éramos la familia más feliz, ya que con la llegada de nuestra pequeña nos unimos mucho más. El terror empezó esa noche. Eran exactamente las 12 de la noche, cuando un espantoso estruendo se oyó en la azotea, como si alguien hubiera tirado un tronco. La casa se estremeció, los vidrios vibraron. No lo puedo negar, brincamos del susto. Mi esposo me dijo: mañana subiré a ver qué fue. Nuestra bebé estaba muy inquieta, casi no durmió. A la mañana siguiente subió mi esposo a ver qué es lo que había aventado. Y cuando se bajó, me dijo: no hay nada. Mi esposo trabajaba 3 turnos, los cuales cambiaba cada mes. Todas las noches, a las 12, era lo mismo. Llegó el tiempo en que nos acostumbramos. De hecho, bromeábamos. Mirábamos el reloj y decíamos: ya viene el golpe. Nuestra bebé empezaba a llorar. No dormíamos con nada, se calmaba hasta que amanecía. Llegó el mes en el que mi esposo tenía que trabajar en el turno de la noche. Yo estaba con mucho miedo y pues me quedé con mi bebé sola esa noche. Y como cada noche, mi nena llorando, pero a eso de las 3 de la mañana se oyó en el techo como un guajolote o algo así. Escuché incluso el aleteo. Estaba aterrorizada. No sabía qué hacer. Me metí a la cama con mi niña y de repente me entró un sueño horrible y pesado. Como pude, me desperté y vi a mi niña arañada de su carita, ya que todas las noches dejábamos la lámpara del buró encendida. No pude dormir. Al amanecer, mi nena ya no tenía esos rasguños en su carita. Cuando llegó mi esposo, le platiqué lo sucedido y me dijo: tenemos que bautizar a la niña, ya que pueden ser las brujas. Yo, incrédula, le contesté: no inventes, ¿cómo crees? Esa tarde nos visitó mi suegra. Le comentamos todo y me dijo: es verdad, se quieren llevar a mi nieta. Me indicó que pusiera unas tijeras abiertas bajo la almohadita y pusiera un espejo que diera hacia la ventana. Así lo hice y esa noche el espejo se empezó a mover solo.
hasta que lo tiraron. Tomé a mi niña de la cuna y la abracé hasta el amanecer. Al siguiente fin de semana bautizamos a nuestra pequeña y ofrecimos un pequeño banquete a los invitados. Créanme o no, mi niña desde esa noche durmió placenteramente. Ya no se escuchó el golpe en la azotea. No volví a escuchar los guajolotes en la parte de arriba de la casa. Fue una experiencia horrible para los dos. Pero después que todo esto pasó, hoy sí creo que existen las brujas. Un hombre acusado de homicidio en primer grado contra su esposa había sido capturado por la policía mientras se escondía en el baño de su casa. Él mismo ya se encontraba en una celda esperando el juicio y lo más seguro es que sería condenado a muerte. Su única oportunidad era que un psiquiatra lo declarara loco y ser enviado a un hospital mental. Sin embargo, él relataba siempre la misma historia, su verdad. Doctor, es inútil que me pregunte varias veces. Ya le he dicho que yo no asesiné a mi esposa. Sé que yo no fui. Sé que fui encontrado con mis manos llenas de su sangre en el baño, pero le aseguro que alguien más, aparte de ella y yo, estábamos en casa esa noche. Pero, señor Jorge, la policía no encontró huellas ni pruebas de que estuviera alguien más en su casa. Sus huellas estaban en el cuchillo que degolló a su esposa. ¿Cómo explica eso? Ya le dije, doctor, pero se lo voy a repetir. Mi esposa y yo estábamos acostados, durmiendo, pero como a eso de las 2:30 de la mañana, yo desperté porque sentí cuando ella se paró de la cama y se bajó las escaleras. Supongo que fue a tomar agua, luego de un rato regresó y se acostó nuevamente al lado mío. Me dormí, pero unos minutos más tarde, un ruido proveniente de la cocina me despertó. Mi esposa seguía durmiendo, por lo que no quise asustarla y bajé sin despertarla para revisar la casa. Al llegar a la cocina me llevé la horrible sorpresa de que mi esposa estaba tirada en el suelo con el cuello cortado. Por supuesto, yo no estaba asustado, no entendía qué pasaba. Se supone que mi esposa estaba arriba acostada, o eso pensé yo. Subí dando gritos de regreso al cuarto y fue entonces cuando vi a mi esposa, o lo que fuera, sentada en la cama, mirándome con una media sonrisa y ojos brillosos. Esa no era mi esposa. No sé lo que era, pero no era ella, ni creo que fuera humano. Por supuesto, yo estaba tan asustado que corrí a esconderme en el baño y perdí la conciencia y el sentido del tiempo. Lo próximo que supe es que la policía había llegado a mi casa y me sacaban del baño con un cuchillo en mi mano y lleno de sangre de mi esposa. Y aquí estoy con usted, pero se lo juro, yo no maté a mi esposa, debe creerme. Entiendo, señor Jorge. Sin embargo, es algo difícil de creer. Voy a estudiar y analizar su caso para dar mi reporte final a las autoridades. Ellos decidirán cuál será su suerte. Ya golpean a la puerta del consultorio. Es su custodia que lo vine a buscar. Ya hemos terminado por hoy. Sin embargo, al momento que entran los guardias a retirar al acusado, él mismo se encontraba en el suelo del consultorio asesinado de la misma forma que lo había sido su esposa. Y el doctor, el cual se encontraba desmayado sobre su escritorio, estaba todo lleno de la sangre del acusado, sosteniendo un bolígrafo en su mano con el cual aparentemente atacó al señor Jorge. La policía rápidamente lo arrestó y mientras lo sacaban por el pasillo de la clínica,
Él gritaba desesperado que él no lo había hecho, que él no había asesinado al acusado. Pero mientras forcejeaba y clamaba su inocencia, el señor Jorge, o lo que fuera, estaba parado en la entrada de su consultorio con una media sonrisa en su rostro y mirándolo fijamente con ojos brillosos. ¿Quién no ha escuchado hablar de las historias de hospital? Historias de enfermeros, médicos y pacientes. El hospital es el último lugar al que todo ser humano desearía ir, pero que lastimosamente, siempre, por alguna circunstancia de la vida, llegamos a él. La mayoría de las veces logramos recuperar la salud y el bienestar, aunque nunca se está demasiado sano o demasiado enfermo. Allí conocemos también compañeros de cuarto, de penurias y dolencias. Conocemos enfermeros y médicos. Esta es la historia de Sergio, enfermero de la terapia intensiva de un famoso hospital de la ciudad de Buenos Aires. Sergio hacía más de 10 años que trabajaba en el nosocomio. Era mi compañero de turno. Me llamo Susana. Trabajábamos en el turno noche, entrábamos a las 10 de la noche y nuestro horario de salida era a las 6 de la mañana. De vez en cuando le daba un aventón a Sergio hasta su casa. Él era muy risueño y bromista. Cuando lo conocí en el 2010, recién se había casado. Recuerdo que estaba muy enamorado, hasta que años después su esposa lo dejó. Debido a los largos turnos, noches sin dormir en su casa, ausencias en fechas importantes, Navidad, Año Nuevo. Créanme, no es fácil casarse con un enfermero, sobre todo cuando trabaja en el turno noche, y lo que es peor, en un hospital público, porque muchas veces te llaman de improviso, porque algún compañero enfermó o porque no dan abasto. Sergio jamás dijo que no. El hospital era su vida y también la mía. No voy a mentirles. Cuando Sergio se separó, empezó a tener comportamientos extraños y se sumó en una profunda tristeza. Nada parecía salvarlo hasta que conoció a Nadia, también enfermera, pero de coronaria. Empezaron una magnífica relación, pero Nadia era un banda y por ese motivo Sergio empezó a mostrar comportamientos extraños con los pacientes. La tasa de mortalidad aumentó en la terapia intensiva en el turno noche. Cada vez que un paciente desmejoraba, Sergio se les acercaba y les decía algo al oído. Realmente no sabíamos qué era aquello que les susurraba. Al aumentar esta tasa de mortalidad en el turno noche, comenzaron a vigilarnos de cerca a los enfermeros por parte del área de supervisión. Una noche, veo que Sergio se acerca a la cama 10. Había una señora de unos 65 años. Era un posoperatorio por un cáncer de mama. La cirugía había sido un éxito. Cuando veo que Sergio se acerca, le susurra algo al oído y coloca algo debajo de su almohada. A los 10 minutos, las alarmas de los monitores comenzaron a sonar. La paciente estaba en paro. Realizamos todos los intentos y las maniobras de reanimación, pero fue inútil. Falleció. Cuando la estábamos preparando, levanto su almohada y veo un alfiler. Entonces, llamo a Sergio y le pregunto: Sergio, ¿vos pusiste este alfiler acá? Obviamente Sergio respondió: sí. O a lo que no es tan obvio. ¿Y por qué o para qué? Le dije. Para capturar su alma. Para mi santo, me respondió Sergio. Quedé asombrada. No alcancé a entender lo que quería decir. Luego los episodios continuaron. Siempre parecía saber quién iba a morir.
por lo que se acercaba, le susurraba algo al oído y les dejaba el alfiler debajo de la almohada. Al mes, Sergio fue removido de la terapia intensiva y cambiado de turno. Nunca pudo acostumbrarse y terminó cayendo en una terrible depresión que lo llevó a quitarse la vida. Una noche, controlaba la evolución de un paciente que estaba casi en su lecho de muerte, cuando repentinamente una puerta se cerró. No había nadie cerca. El monitor me indicaba que el paciente ya había fallecido. Mis compañeros y yo comenzamos a acondicionar al paciente para que sea trasladado a la morgue, cuando mi compañera, nerviosa y asustada, me dice: «Susi, mirá». Me acerco y en la cabecera del paciente muerto, ella levanta su almohada y me muestra un alfiler.